Buenas tardes, Luis Vicente. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista para Hispano Post, sobre todo en un momento que es tan importante para el país, vísperas de una negociación que todavía no sabemos cuándo se va a dar, pero bueno, que está allí en el tapete y digamos que tanto dentro como fuera del país están pendientes de esto, ¿no? Pero la verdad es que no quería hablar de eso sin antes conversar contigo un poco los resultados de la última encuesta nacional Omnibus que Data Analysis realiza y que, bueno, según estuvimos hablando, reveló un dato que a mí me llamó mucho la atención y que sería bueno sobre todo discutir contigo para que nos explicaras un poco de qué se trata, y es el hecho de que en una de las preguntas que ustedes hacen en la encuesta, bueno, se revela que el resultado dice que 38% de los encuestados percibe que Venezuela está mucho mejor. Lo que estoy diciendo no es textual, obviamente, no es como la pregunta fue hecha, ¿no? Pero lo que sí quería era que tú más o menos nos explicaras, ustedes como Data Análisis, ¿qué han identificado en esta encuesta, esta vez, en este momento histórico, que ha llevado a que la gente sienta que el país está mejor? Sí, bueno, mira, Blanca, primero es importantísimo entender que este no es un dato nuevo, es un dato que viene creciendo desde el año 2020, finales del 20, principios del 21. Ok. Poco a poco se ha ido incrementando el número de personas que piensa que el país, a ver, la pregunta se refiere a cómo evalúan la situación del país, la situación económica del país, ¿no? Y a pesar de que esa es la pregunta, lo usual, es una cosa absolutamente clásica, es que la gente se compare con algo. Cuando yo te pregunto cómo estás, en realidad tú te ubicas en el plano de, bueno, lo peor o lo mejor que me haya pasado recientemente, cómo estoy con respecto a ese punto de comparación. Entonces, la pregunta realmente siempre es un análisis comparativo y se compara contra lo más llamado, lo que le llama más la atención. ¿Qué es o con qué se compara un venezolano cuando tú le preguntas cómo está hoy? Se va a comparar contra el año 2018, que es el peor momento reciente. Si hubiera una gran bonanza, se estuviera comparando con la gran bonanza reciente, pero él se está comparando contra, primero, la macrocrisis del año 2018 y la pandemia. Es decir, el momento que está encerrado. Es decir, esas dos cosas marcan su vida. Entonces, claro, la pregunta puede ser una pregunta de cómo ves el país, pero la respuesta es cómo ves el país frente a esas realidades que fueron terriblemente negativas. ¿Qué pasó ya en el año 21 y 22? Que esa crisis realmente es estrambótica, que hace pico en el año 18 y que te encierra en el 19, en la pandemia, o en el 20, empieza a ceder. Eso no quiere decir que el venezolano te esté diciendo con esto, pues, el venezolano no, porque de entrada es la minoría de todas maneras. Estamos hablando de que 60% del país mal o muy mal. Es decir, que estamos hablando de una minoría, pero esa minoría es importante, una minoría relevante, casi 4 de cada 10 venezolanos. Pero esos 4 de cada 10 venezolanos, cuando se comparan con un momento en el que le daban 3 vueltas de cola a un supermercado, entraban en ese supermercado y no había leche, no había azúcar, no había café, no había arroz, o entrabas a la farmacia y no podías comprar un antibiótico o no podías comprar un antialérgico. Es decir, ese era tu momento. O se había ido la luz completa en todo el país. Es decir, cuando tú te comparas con eso, ¿cómo estás? Así que respondes tú. Si tú te ubicas en un comparativo con respecto a esos momentos históricos, obviamente que está mejor. Ahora, eso no quiere decir que él te esté diciendo que el país se arregló, que eso es un maniqueísmo absolutamente tonto, que por cierto usan los que intentan visualizar el tema desde un punto de vista radical. O sea, en el punto de vista radical es cuando tú dices, todo tiene que estar peor, no hay forma de que nada se arregle, porque claro, tú no sientes que hay un cambio en el modelo, no sientes que hay un cambio en el gobierno. Los objetivos incluso de las estrategias opositoras e internacionales no se han cumplido, no has podido provocar una flexibilización digamos, de la democracia, de los derechos, etcétera. Entonces tú sientes que eso
no se ha arreglado, y en efecto no se ha arreglado. Y por supuesto que hay problemas de electricidad, de infraestructura, de agua, etcétera. Entonces, los problemas están ahí. ¿Cómo que estoy mejor? Ah, bueno, porque es que tú tuviste unas crisis que eran peores y que de alguna manera han habido ciertas mejoras para la población en términos de su situación económica. Vicente, te perdimos un poco. ¿Estás allí? Sí, Ok. Te quería preguntar un poco, ahora que estamos hablando sobre esa percepción, ¿no? Que la gente se siente un poco mejor, ¿no? Cuando tú conversas incluso con analistas serios, ¿no? Y hablas un poco sobre el repunte que ha habido en la economía, un repunte después de haber llegado al foso, obvio, pero sí ha habido un crecimiento económico en los últimos tiempos. Y te explican, y llama la atención que muchos de ellos lo explican, por el surgimiento de lo que denominan la economía negra. Es decir, lo que ellos llaman como venta ilegal de oro, la bendita economía de los enchufados, la venta, el contrabando, el narcotráfico. Es como que tú los escucharas y dices, bueno, entonces tiene que ser que toda la gente decente del país se fue. ¿No te parece que de alguna manera esto es un poco obviar el esfuerzo que está haciendo el sector privado? El sector privado que se ha quedado en Venezuela, que le está echando pichón del emprendimiento, o sea, ¿cómo explicas eso y cómo tumbas ese argumento de la economía negra? mira, tú tienes toda la razón. Yo creo que es un simplismo absurdo. Es decir, a ver, número uno, hay que entender que la economía está creciendo desde un piso muchísimo más bajo. Ella perdió 75% del PIB entre el año 2013 y el 2020. Eso es o sea, quedó una cuarta parte de lo que producía el país. Entonces, cuando tú subes 10%, que es lo que subimos, entre el año 21 y lo que va del 22, 10, 12% en la suma de ambas, eso está lejísimos de tu tamaño original. Es decir, eso era un avión que venía a 40.000 pies, se vino en picada y, digamos, levantó la nariz en 10.000 pies de altura. Entonces, bueno, obviamente que está subiendo sobre una base muy pequeña. A 10.000 metros de altura, tú no puedes ir para Mérida porque no pasa la cordillera. No puedes usar un 747 porque esa Claro. altura es completamente ineficiente. Ujú. Los procesos son mucho más chiquitos, las empresas tienen problemas de capacidad ociosa, hay problemas eléctricos, todo eso está ahí. Ahora, ¿estás creciendo? Sí, contra esa base a la que tú llegaste en el año 2020, tú comienzas a crecer. Ahora, ese proceso de crecimiento, ¿de dónde viene? Sí, hay una parte muy importante que viene, en efecto, de toda la operación de oro, que viene también de, oye, blanqueo de capitales también, sin duda, hay en Venezuela. Todo eso, el contrabando, los puerta a puerta, todas esas cosas, evidentemente, forman parte del juego en el que se está moviendo la economía. Pero no es verdad que eso es todo. No, número uno, la actividad petrolera. En el año 2020 se exportaban 350.000 barriles de petróleo. Hoy, más o menos, se exportan alrededor de 700.000, Ujú. a veces Con 650, altibajos, sí. a veces 750, dependiendo si hay luz o no hay luz. Ujú. Pero tú estás hablando del doble de la producción petrolera. Pero además, el precio del petróleo en el año 2020 era de $7 por barril. Y hoy, oye, el precio Venezuela, claro, hay que quitar los descuentos, no sé Sí, qué, sí, sí. pero también los había, los descuentos en el 2020, quizá un poco menos, pero hoy el precio puede estar entre 60 y $70 el barril. O sea, tú multiplicaste por 10 el precio y multiplicaste por 2 el volumen. ¿Te parece que hay más plata? Es decir, los ingresos petroleros cambiaron entre el 2020 y el 2022 de Claro. 5 a 20.000 millones de dólares. Tú cuadruplicaste el ingreso petrolero. Y es un país petrolero, por supuesto, que el efecto multiplicador de ese incremento es mucho menor que en el pasado. ¿Por qué? Ah, bueno, porque las cadenas productivas están rotas, porque hay desconfianza en muchos sectores, porque tienes problemas en los clusters de servicios, de tecnología, etcétera. Entonces, tú subiste 5 a 20, pero no pudiste mover la economía al ritmo que tú la movías con el petróleo en el pasado. Pero por supuesto que se mueve. Aquí el absurdo no es decir que la economía creció con respecto al año 2018 o 2020. Lo absurdo es tratar de decir
que estas cosas pasaron y son concretas y no, la economía no se movió, porque como Maduro no se fue, no se puede mover. No vale, Maduro se quedó, los problemas políticos están ahí, la democracia sigue teniendo gravísimas inconvenientes, la economía sigue siendo enana, pero por supuesto que se movió. O sea, no hay duda que se movió. Hablando un poco, Perdón, Blanca, pero solo cierro con tu pregunta. Y se ajá, movió solo con los bolichicos, con los ladrones, con los contrabandistas. No. Es decir, ellos obviamente están ahí. Por supuesto que una parte de la economía es rara, negra, ilegal, todo lo que tú la quieras describir. Pero hay también una economía que se mueve al ritmo de ese movimiento económico venezolano de empresas tradicionales. A mí me parece una falta de respeto ujú, decir que todo lo que pasa en Venezuela es producto de los enchufados, que no sé qué. Porque entonces cuando tú te volteas y tú te compras una harina de maíz precocida por las mismas empresas que están ahí toda la vida y que por cierto han sido afectadas por ese entorno, mucho. entonces tú le estás diciendo a él, enchufado, porque él está vendiendo más harina, o porque está vendiendo más aceite, o porque están vendiendo más computadoras, o porque están vendiendo, con respecto al año, digamos, pico de la crisis. Siempre estamos comparándonos contra el 18 o contra el 20. O sea, aquí hay gente serísima operando en Venezuela. Las grandes inversiones de tecnología, ¿quién la tiene? Es decir, aquí nosotros estamos hablando y las empresas que nos están soportando son empresas que están ahí durante 10, 20 y 30 años. Tú estás comiendo de las grandes productoras de alimentos en Araure, en Acarigua, que están sembrando maíz y que están sembrando arroz y que lo han hecho a lo largo de toda la vida. Entonces es una falta de respeto que Sí tú lo es. pretendas decir que todo lo que está ocurriendo son unos bichitos que se están aprovechando, pero no hay más nada. Yo te invito al supermercado y que veamos las marcas que existen, que son marcas históricas de Venezuela. Y lo otro, las marcas históricas transnacionales, que también algunas de ellas se fueron y se vendieron, o sea, porque se vendieron marcas, Sí, se vendieron claro. plantas, se Ujú. vendieron empresas. Hay mucha gente que para tratar de decir que aquí lo único que ocurre son cosas ilegales, que no es verdad. Hey, ilegales también ocurren y muchas, pero hay otras que no. ¿Qué es lo que están viendo esos inversionistas o esos empresarios o esos emprendedores que están invirtiendo en Venezuela, que decidieron quedarse, que están expandiendo sus negocios y que muchos de ellos además jóvenes, muy jóvenes, o sea, la generación menor de 40 años le estaban dando una lección al país y en el interior del país además, en diversos sectores, ¿no? Y hablábamos un poco de cómo esa etiqueta de que muchos de ellos son enchufados, pues es absolutamente equivocada eh, e injusta, ¿no? Y Luis Vicente, ¿qué están viendo ellos que no están viendo otros y que se arriesgan a invertir en Bueno, este mira, país? primero es muy importante entender que nadie está diciendo que este país es un país, digamos, proclive a las grandes inversiones y que aquí todo el mundo puede invertir sin problemas, sin riesgo, que no, todo lo contrario. Los inversionistas que están entrando en Venezuela son inversionistas que son, digamos, más proclives al riesgo. Son Ujú, inversionistas que ujú. están dispuestos a asumir el riesgo de un país que sigue siendo inestable, que tiene problemas graves de infraestructura, que te pueden parar un camión, aunque no se están parando tanto como en el pasado, pero que puedes tener un problema crítico en un puente, que se te puede ir la luz. Todas esas cosas ellos las tienen descontadas en su decisión de inversión. Ellos saben que el país es así y sin embargo están tratando de mantener sus negocios o de hacer negocios. ¿Por qué? Es decir, ¿qué los motiva? Los motiva que ellos creen que se arregló el país. Eso es una ridiculez. Es decir, ellos saben, porque nadie sabe mejor cómo está el país que alguien que está dispuesto a poner su inversión, su patrimonio, a asumir riesgo, a revisar, a olfatear. Es decir, ellos saben perfectamente dónde están. Nadie lo está engañando porque lo viven. Es decir, porque además la mayoría de esas inversiones son locales. Ellos viven esa crisis. Entonces, ¿por qué están dispuestos? Bueno, primero están Ujú. dispuestos porque hay vacíos en el mercado que ellos han leído como una oportunidad. O sea, precisamente, que por cierto es lo mismo que ocurre en el mercado de capitales. O sea, Ajá, si todo el mundo en el mercado de capital pensara igual, no habría mercado de capital, porque ¿quién te vende una acción que todos creemos que va a subir? Yo te vendo la acción
porque yo creo que va a bajar y tú la compras porque tú crees que va a subir. Ya de entrada tenemos visiones completamente distintas que nos permiten hacer un negocio a un precio determinado. Bueno, los inversionistas es lo mismo. Hay gente que está comprando plantas o que está comprando negocios o que está montando negocios y otros que están vendiendo, saliendo, porque no confían. Justamente esa combinación es la que hace que hayan vacíos, porque hay gente que se retira. Me da miedo, no quiero estar. O mi compliance internacional no me deja. O la compañía, oye, no quiere estar ahí por el liability o por los riesgos, por lo que sea. Bueno, ¿qué ocurre? Entonces, hay alguien que olfatea que están dejando un hueco, que están dejando un vacío, y entonces quieren entrar para llenarlo. Y además, lo entran en mejor condición probablemente que el que sale. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de los que salen o han salido se montaron para un tamaño de país que era muchísimo más grande que Claro. este. Entonces, su planta, porque tú tienes una planta que está en capacidad de producir 1 millón de unidades, pero tú lo que vendes son 300.000. Bueno, con 700.000 unidades ociosas, tus costos te comen y los precios al que tienes que salir al mercado son precios no competitivos que, oye, te hacen difícil vender en el mercado. ¿Qué pasa con esos chamos que tú estás mencionando? Que el tipo puede olfatear que, oye, chicos, si yo me monto una planta que está diseñada para 300.000 y no para 1 millón, y además yo puedo poner una tecnología diferente o nueva, yo puedo tener un precio infinitamente mejor que este otro que está aquí, y yo puedo ganarme ese mercado. Entonces, ellos empiezan a leer oportunidades. Pero hay un segundo elemento que para mí es fundamental y que tú lo mencionaste al arranque de la entrevista, y son las negociaciones. ¿Qué ocurre? Cuando tú miras el mapa de Venezuela en este momento, lo que tú vas a conseguir es que la situación internacional frente a Venezuela es dramáticamente distinta hoy que hace 2 años o 3. ¿Por qué? Bueno, primero, porque la guerra en Ucrania generó unas dinámicas muy distintas al país. Generó una crisis en el sector energético, saca a Rusia del mercado convencional, el mercado, digamos, legal de Sí. energía, donde el Estado lo ubica como un competidor de Venezuela en el mercado negro, que es donde Venezuela está colocando en este momento, está colocando básicamente productos. Entonces no puede competir básicamente con un Rusia que está metiendo un montón de millones de petróleo y aumentando los descuentos para ti. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las dinámicas están presionando hacia esa negociación. Estados Unidos quisiera resolver el problema energético. ¿Por qué? Bueno, porque se da cuenta, número uno, que podría mejorar el perfil del mercado petrolero internacional a futuro si Venezuela puede de alguna manera entrar a ese mercado. Y además se da cuenta que su sanción no logró el objetivo buscado, que era provocar el cambio de gobierno o incluso provocar la democratización del país. Entonces, cuando él lo mira con todos los problemas políticos que eso le representa adentro, él siente que hay que buscar una solución, pero también siente que no le puede entregar la mina de petróleo más grande del mundo a Rusia, a China, a Irán, que se agarren la mina venezolana pensando en lo que puede ser los desequilibrios energéticos en el futuro en el mundo. Entonces él tiene que ver cómo lo resuelve. Pero Claro. resulta que también al gobierno venezolano empieza a entender que a él le conviene una negociación. ¿Y le conviene por qué? Porque está compitiendo con Rusia, porque los descuentos a su petróleo están siendo alrededor de 40 a 45% y sus ingresos se complican, porque se le está dificultando conseguir dinero desde Rusia en ingeniería financiera, porque bueno, porque Rusia también está metido en su rollo de Ucrania. Entonces él también se da cuenta que tiene que buscar y ceder algunos elementos. Europa también se da cuenta que tiene que buscar presiones para que Estados Unidos le permita comprar petróleo y gas venezolano. Y esa reunión de París no es una reunión casual. No. Es decir, esa reunión está planificada. ¿Por qué? Porque Macron, que ya había declarado hace varios meses que necesitaba que Estados Unidos resolviera el problema frente a Venezuela, está buscando cómo regularizar la compra de petróleo y energía en Venezuela. Entonces, Bueno, porque además todo eso, les llegó el invierno, Luis Vicente. claro. Entonces, todo eso, ¿qué te hace pensar? Si tú eres un inversionista,
lo primero que empieza y dices, bueno, ¿cuál es el riesgo de caída brutal en la economía venezolana? Si miras el Latin American Consensus, por ejemplo, donde proyectan o proyectamos, porque nosotros estamos incluidos, más de 16 proyectistas venezolanos e internacionales, no hay uno, uno que proyecte caída el año que viene. Lo que sí proyectamos todos es una desaceleración de la economía si no se logra la negociación política. Ahí quería tocarte un punto. Sí se ve una desaceleración, bueno, importante porque íbamos creciendo, ¿no? Y incluso este mismo año también vimos una desaceleración por otros factores, o sea, algunos cambios en las reglas, como el IGTF, el Impuesto General de las Transacciones Financieras. Pero hablando del año que viene, 2023, te quería hacer una pregunta. Ya los pronósticos están allí, uno los puede buscar la firma que más te guste, nacional o internacional, y más o menos ahí hay un promedio que bueno, algunos se acercan, otros se alejan un poco, pero más o menos es una cifra estable. ¿Qué pasaría, Luis Vicente? Estos cálculos son sin negociación. Así es. Ahora, ¿qué pasaría con em, los pronósticos de crecimiento para Venezuela si se iniciara al menos un proceso de negociación en donde, digamos que el punto de partida fuera la extensión o el cambio de la licencia de Chevron? ¿Cómo serían esos números? Hay Sí, pulmón, porque otros te dicen que no, que se necesitan 25, 30 años para recuperar el mercado petrolero y tú te quedas como, ónchale, entonces estamos desahuciados. mira, Blanca, no, un cambio en la política, específicamente sobre la licencia de Chevron, Ujú. no es solamente Chevron. A pesar de que Chevron sea la licenciada, resulta que automáticamente cambia también la forma como se tratan las sanciones secundarias a las empresas de terceros países distintos a los Estados Unidos. ¿Y qué va a ocurrir? Una gran presión de Europa, una gran presión de India, una gran presión de muchísimos países que te van a decir ya, oye, o sea, ¿cómo es esto de que usted licencia a una empresa americana pero no permite que nosotros podamos comprar petróleo en Venezuela en el medio de la crisis en Europa? Y por eso Francia pide digamos, la flexibilización de las sanciones. Por eso España e Italia negocian para que Repsol y Eni puedan operar también con procesos venezolanos. Pero además también va a empezar todo el tema del gas y las grandes presiones van a generar un proceso, una fuerza que en mi opinión termina abriendo de una manera importante el mercado energético para Venezuela en el futuro. O sea que Chevron no es solo Chevron, son muchas cosas. Es verdad que esto tampoco es una panacea que te va a hacer crecer de 3%, que es lo que esperamos que crezca el año que viene, 3, 4%. Este año esperamos que crezca de 8 a 10. O sea que hay una desaceleración importante de las proyecciones, pero no va a crecer 3 o 4% si tú tienes una licencia Chevron. Tú puedes terminar creciendo el año que viene por alrededor del 15%. O sea, de 3, 4 a 15%. Pero lo más interesante es que tú puedes sostener niveles de crecimiento de 2 dígitos en los próximos 4 años con el mercado abierto, con el mercado petrolero abierto. ¿Por qué? Bueno, porque sí es verdad que con lo que tú tienes hoy de producción no puedes crecer mucho más. Y el mercado petrolero siempre es más lento. Pero resulta que Venezuela tiene una capacidad productiva infinitamente mayor que lo que está produciendo hoy. Tú no estás hablando de que Colombia va a empezar a incrementar su producción, porque ella tiene que meter plata, tuberías, tecnología ahí para poder incrementar su producción. Tú lo que tienes es que tener el permiso para empezar a expandir el proceso. Tienes que meter plata en mantenimiento, tienes que reperforar unos pozos, pero tu capacidad de reacción es mucho más rápida que la capacidad de reacción de cualquier otro petrolero, porque tú no has perdido tu capacidad, tú perdiste tu posibilidad de producir. Perdiste una parte de tu capacidad, pero todavía hay mucho más que la que tienes hoy. Pero además, yo te voy a dar un dato que para mí es fundamental. Venezuela exporta con 40% de descuento por vender en el mercado negro. Y se lo vende a China a través de digamos, toda una red muy Un compleja entramaje. que incluye que los pagos los termina haciendo Rusia en efectivo o Malasia en efectivo. ¿Qué pasa? Tú pierdes el 40% del descuento para poder venderles, pero además pierdes otro por lo menos 20% más, que lo vendes, lo pierdes en la opacidad, la corrupción, la ineficiencia, las comisiones
en todo el sistema. ¿Qué quiere decir? Que si tú quitas eso y tú das una licencia, es decir, una licencia además ni siquiera para expandir de manera brutal, eh, sino básicamente incluso para poder eventualmente vender lo que tienes hoy. Mira lo que pasa, que tú automáticamente más que duplicas el ingreso petrolero, solo en la flexibilización, sin haber producido un barril más. Tú doblas la cantidad de ingresos que ese país genera en su actividad petrolera. Claro, a una parte es pública y otra parte es privada, porque las licencias son para el sector privado, pero todas tienen impacto sobre la economía venezolana. Por lo tanto, si tú esto además le encaramas la idea de que es posible que Venezuela pueda expandir su producción en los próximos 3 años y que pueda superar al millón y medio o a los 2 millones de barriles en 3 o 4 años, entonces ya tú estás hablando de números serios que sin duda generan oportunidades gigantes en Venezuela. Pregúntenle a los maracuchos si no les parece que la recuperación de las plantas productoras de petróleo, de sus pozos y de todos los clústeres alrededor de los pozos va a tener o no impacto en el estado Zulia. Pregúntale a Maturín qué pasaría si ellos pueden realmente comenzar a producir incluso el petróleo restringido que hoy tienen, pero de una manera completamente transparente. Entonces, es muy, en mi opinión, miope no darse cuenta que una apertura petrolera, claro que tiene un movimiento que no va a ser como en el pasado, pero que sigue siendo mucho, muy importante en función de nuestro tamaño actual. Pues Vicente, mi última pregunta. ¿Cómo puede cambiar la vida del venezolano en el caso de que haya un acuerdo entre las partes de conflicto, es decir, entre la oposición y la administración de Nicolás Maduro? Mira, yo no soy, yo sé que esto genera mucha ansiedad y bueno, por supuesto, un montón de los robots y los grupos que están ahí, para cualquiera que no piense como ellos o que pongan en riesgo la permanencia del status quo. Lo más cómico es que los radicales son en realidad los que están luchando para que nada cambie, porque ellos toman ventaja de lo que está pasando en este momento, de los activos en el Sí, se lo exterior, quieren perder. claro, de los recursos, de la ayuda, del el cuento diplomático. O sea, ellos son los que no quieren que haya cambio, entonces te atacan, meten plata, desde Bogotá te disparan los robots, desde no sé qué, todo esto ya lo conocemos perfectamente. Pero hay una realidad concretísima. La probabilidad de que tú rescates la democracia en Venezuela de aquí al 2024 es muy baja. Es decir, nosotros no tenemos la fuerza todavía como oposición, la fuerza estructural para poder obligar, presionar ese cambio. Lo hemos hecho en una lucha muy larga que no se ha concretado y Muy todavía, desgastante, sí. todavía no estamos en ese punto. Lo que sí estamos es en el punto de poder resolver los problemas a la gente que se han generado en nuestra incapacidad, porque nos quedamos pegados en buscar un objetivo político y permitimos que el país se fuera amplificando su deterioro. Y claro que el origen del problema es Maduro y su gobierno. Yo no tengo ninguna duda en que nosotros tenemos problemas eléctricos porque no invirtieron, no planificaron, hubo corrupción. Eso no, nadie está diciendo que no. Así Cuando yo es. hoy no puedo levantar el sistema eléctrico en el Zulia, es porque no le puedo comprar el Corpoelec, no le puedo comprar un generador eléctrico a Siemens o a General Electric. Y si Siemens y General Electric se lo vendieran, tampoco se lo podría pagar porque no tiene un banco corresponsal a través del cual pagarle. Por lo tanto, las sanciones sí te impiden avanzar en la solución de los problemas que ya tienen, que ha causado el propio gobierno. Ahora, ¿qué ocurre cuando tú flexibilizas? Bueno, que tú empiezas a regresar las cosas a su nivel. Eso no quiere decir que el gobierno va a cambiar. Eso no quiere decir que las elecciones son transparentes. Yo no creo que este gobierno nos va a dar unas elecciones competitivas y transparentes en el 24. Pero lo que sí puede hacer es una negociación en la que se genere cierta apertura política. Es decir, no democracia, pero sí una apertura en la que tú empieces otra vez a participar, a reestructurar partidos, de repente a liberar algunos presos, a habilitar algunos líderes, y en ese camino a las nuevas asambleas nacionales, a las nuevas elecciones regionales, tú puedes refortalecer
el liderazgo opositor para continuar su lucha por la democracia. Pero si tú la ves en el corto plazo y la ves además binaria, todo o nada, lo que tienes es nada, que es lo que has tenido en estos últimos 3 años. Ese acuerdo social del que estamos hablando ahora, además un nombre que es tan incluyente, ¿no? Acuerdo social, y del que en las otras negociaciones no se había hablado, siempre se hablaba de nuestros derechos políticos, la democracia, pero de alguna manera en los otros intentos de negociación, se dejó un poco al lado la vida de la gente común, la vida de la gente del interior, la vida del trabajador, de la capital, del que no ha emigrado. Y ese que no ha emigrado, que se quedó, te voy a repetir la pregunta un poco para cerrar, eh, que le interesan los derechos políticos y le interesa la reinstitucionalización, pero también le interesa comer bien, tener atención médica disponible, eh, que sus hijos tengan un futuro, que haya una reunificación de las familias que han estado tan partidas tan separadas por estas olas migratorias. Em, ¿Cómo cambiaría la vida de un venezolano común y corriente, de un venezolano que no pertenece al status quo y que no tiene los beneficios tampoco que tienen los que están muy ligados a la administración de Nicolás Maduro? ¿Cómo sería ese día a día? ¿Tú te lo has imaginado? ¿Tú tienes Mira, alguna idea de cómo mejoraría o empeoraría? ¿Cómo sería la vida de un venezolano a partir de esa negociación? Mira, yo creo que la negociación no resuelve los problemas inmediatamente, ni siquiera hay un montón de problemas no resueltos. La negociación, por ejemplo, a mí me parece muy importante en el plano económico y todavía me parece muy débil en el plano político, aunque en el plano político creo que por lo menos sienta las bases para caminar al refortalecimiento de la oposición. Pero en el plano económico te permite varias cosas que yo sí creo que son importantísimas. Es decir, tú puedes seguir tu lucha política. Lo que tú no puedes permitir que mientras tú estás en la lucha política se destruya la economía completa, que se acaben las empresas, que se destruyan los puertos, que no haya electricidad, que la gente tenga sed, porque no se puede perforar o no se pueden poner sistemas para resolver el tema de agua, o que tus puertos estén destruidos. Es decir, tú no puedes hacer esas dos cosas a la vez. Tú puedes mantener la vida de la población interna y tratar de resolver sus problemas sociales, económicos, de salud, etcétera, y seguir tu lucha política. Tú no puedes luchar políticamente con la vida de la población. Tú no puedes decir que tu lucha contra Maduro incluye que se pueda morir un niño, que no le pueda hacer un trasplante de médula porque el gobierno no puede pagar. O sea, las sanciones no prohíben la importación de la médula, no, pero le prohíben al gobierno pagar a través de un banco el sistema de médulas en Italia. Entonces, si no paga, ¿quién se la manda? Nadie. Y entonces, ¿qué ocurre? Que yo estoy poniendo en peligro la vida de la población en combustible, en electricidad, en salud. ¿Por qué? Porque se supone que con eso voy a sacar a Maduro del poder. Cuando lo supuse en el 17 y no pasó. En el 19 y no pasó. En el 21 y no pasó. En el 22 y no pasó. ¿Por qué va a pasar en el 23? Lo que sí va a pasar es que la gente comienza a deteriorar su infraestructura, sus accesos, su vida, su salud. Y eso tú lo tienes que resolver. Y creo que este acuerdo social, por cierto, donde la oposición venezolana mayoritaria, con muy pocas excepciones vinculadas al ala radical, es decir, la mayoría de la oposición está de acuerdo con el acuerdo social. Está de acuerdo con que, por ejemplo, no tiene sentido que hayan en Venezuela varios miles de millones de dólares congelados en el exterior y que no lo podamos usar para resolver problemas de la gente. Yo tampoco quiero que ese dinero se lo den a Maduro o al gobierno para hacer campaña o para financiar elementos de corrupción. Pero yo sí quiero que ese dinero se pueda utilizar para levantar la electricidad en todas las zonas que están pasando trabajo. Yo sí quiero utilizar parte de esos recursos para que se pueda atender a los niños en los hospitales. Y eso es lo que hay que buscar. Y esos son los acuerdos en los que se está trabajando entre el gobierno, la oposición, Estados Unidos y la comunidad internacional en términos generales. Entonces yo sí celebro que nosotros podamos llegar a esos acuerdos, aunque yo sé que esos acuerdos, si tú me estás preguntando, ¿esos acuerdos van a salir de Maduro en el corto plazo? No. Es decir, no tiene nada que ver. Pero sí tiene que ver con la vida tuya, con la vida de tus amigos, con la vida de tu familia y con la vida de la población venezolana. Entonces yo prefiero resolver los problemas de vida y continuar la lucha inmediatamente después.
Luis Vicente León, maravillosa entrevista, muchísimas gracias, sobre todo, y digo maravillosa no por las respuestas, sino por el ímpetu que le pusiste a la respuesta. Es decir, fue casi una entrevista de personalidad. Te agradezco muchísimo en nombre de Hispano Post que nos hayas recibido y esperemos que de verdad todo sume para que en Venezuela lleguemos a acuerdos que nos permitan avanzar y recuperarnos como país. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, siempre un placer.